Una vez más nos vemos en este encuentro dando estas entregas de lo que representan las constelaciones familiares. Este es el día 3, esta es la clase 3 en donde vamos a trabajar el día de hoy. Mi nombre es Luna, soy consteladora familiar, terapeuta sistémica, así como biodescodificadora, tarotista y lectora de registros akáshicos. Vamos a trabajar el día de hoy en esta ponencia. ¿Qué es una constelación? ¿Y cómo se desarrolla realmente una constelación? ¿Para qué sirve una constelación? ¿Y qué es lo que trabajamos dentro de una constelación? Acá surge una pregunta. ¿Qué son las constelaciones familiares? Con esto vamos a abrir. Bien, estamos aquí tratando de entender y un poquito desarrollar esos temas. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bien, cuando hablamos de este tema, primero hablamos del maestro Bert Hellinger, es lo primero que se viene, porque él es el que se encarga de desarrollarlas y lanzarlas por todo el mundo. Él es un alemán que nació en 1925, él es llevado a la guerra en contra de su voluntad cuando él tenía 19, 20 años. Luego regresa de la guerra, su hermano muere en el campo de la concentración, a él lo atrapan como prisionero de guerra. Se lo llevan a Bélgica y cuando él regresa a Alemania, entonces él se mete a un seminario católico. Se ordena como sacerdote y además de ser filósofo, teólogo, sacerdote, psicólogo, porque es un hombre que estudiaba muchísimo. Luego le toca, el año que se ordena, le toca irse a África del Sur. Allá está a cargo de varias instituciones educativas y al mismo tiempo trabaja con los Ulus, que es una tribu que está allá. Entonces él allá aprende el dialecto, se comunica con ellos y observa tres cosas que les llaman muchísimo la atención. La primera es cómo la tribu incluyen a todos. La segunda es cómo ellos respetan y honran a los ancianos. Y la tercera es como cuando alguien le hace daño a alguien de la tribu, le toca irse como esclavo con la familia del que le hizo daño para compensar el daño hecho. Estas tres cosas las observa Hellinger y de allí es que nacen los órdenes del amor, que esto es, a ver, dentro de sus primeros libros, y él habla que él se encuentra con las constelaciones. Él dice, yo no las creé, yo me encontré con ellas cuando él va a hacer unas prácticas de terapia familiar sistémica. En una de esas prácticas él da, a ver, en esas montañas rocosas, que son las montañas rocosas, donde él tiene contacto con las constelaciones. La primera vez que él constela, lo llaman como representante y a él le impacta representar a un esquizofrénico. Él al sentir todo eso y estar como representante hace que él se interese en las constelaciones familiares, se dedica a investigarlas, a desarrollarlas y a lanzarlas por el mundo. Estos son las constelaciones familiares, que de hecho el nombre es cuando nosotros hablamos de constelaciones de estrellas, porque muchas veces te llaman y te dicen, a ver, mira, tú que sabes de astrología o de constelaciones, realmente no tiene nada que ver con astrología. Pero el ejemplo que se pone es que las constelaciones de estrellas son muy similares a los sistemas familiares, porque lo que sucede con una estrella va a afectar toda la constelación y lo que sucede con un miembro de la familia va a afectar a todo el sistema familiar. Y entonces, de esa es la asociación que tiene con las constelaciones de estrellas, cómo lo que yo haga va a repercutir de una o de otra manera al resto del sistema familiar. Cada vez que yo diga sistema, estoy hablando de la familia, ¿ok? Entonces, Bergeringer desarrolla las constelaciones y desde allí pues nosotros tenemos la oportunidad de conocerlas porque las lanza por el mundo, ¿no? Es muy interesante porque ¿para qué nos sirve una constelación familiar? Nos sirve para encontrar lo que está oculto y lo que no hemos encontrado a través de otras puertas o de otras técnicas o de otros modelos o de otras terapias, porque constelaciones trabaja con todo lo que está en el inconsciente. Nosotros los humanos tenemos dos maneras de funcionar. Una es lo que hablamos y lo que decimos y otra es lo que está oculto, lo que no decimos porque está en el subconsciente. Recuerden que acá el 95% está en el inconsciente y solo el 5% está en el campo consciente. Ahora, el consciente no puede entrar al inconsciente, pero el inconsciente sí puede entrar al consciente. Entonces, muchas de nuestras reacciones, de nuestras maneras de comportarnos, vienen del inconsciente, de situaciones que vienen del sistema familiar. Entonces, ¿con qué se trabaja en constelaciones familiares? Trabajamos con todo lo transgeneracional. Yo los invito a investigar qué significa transgeneracional.
Es todo, porque lo generacional es lo que se habla, lo que se cuenta, lo que se dice, de las costumbres, de las historias, de todo lo que pasa y de las vivencias en un sistema familiar. Lo transgeneracional es lo que no se dice, los secretos y lo que va pasando generación tras generación de manera inconsciente. Y con esto es con lo que nosotros trabajamos en constelaciones familiares, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo todo esto. La siguiente pregunta que acá nos surge es, ¿cómo, cómo funciona una constelación? O sea, ¿cómo es que nos ayuda, que funciona? Claro, como yo les estoy mencionando, nos ayuda a encontrar lo que no habíamos podido encontrar a través de otras puertas. Porque la constelación te va a mostrarte lo que está en el inconsciente y qué patrones estoy repitiendo de un ancestro. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo la vida o repitiendo un patrón de un ancestro, yo no estoy viviendo mi vida. Estoy viviendo la vida o repitiendo la vida de un ancestro, de un antepasado. Entonces, esto es lo que nos va a mostrarnos. Nosotros le llamamos fenomenología. Esto que no me había dado cuenta y que de repente aparece en una constelación y que me doy cuenta en dónde estoy, esto es lo que nosotros llamamos fenomenología. Porque decía ese maestro, es como una estrella fugaz. Te lo muestra si estás atento, te lo muestra en segundos y a partir de esa observación o eso que tú te das cuenta, empieza a generarse un movimiento hacia la sanación. Por ejemplo, si yo estoy atrapada en un campo de creencias y a través de una constelación me doy cuenta, porque lo primero que debe de suceder en una constelación para que pueda haber un cambio es darme cuenta en dónde estoy, no hacia dónde quiero moverme, sino dónde estoy ahorita. Si yo estoy atrapada en este campo de creencias que no me dejan evolucionar, porque es una creencia de la época de mi bisabuela, por ejemplo, y ahorita estamos en una generación distinta, en una época y en un entorno distinto, pero sigo atrapado en esas creencias. En el momento en que me doy cuenta, en una constelación, ahí surge algo para darme cuenta primero en dónde estoy, para luego darme cuenta hacia dónde me quiero mover, ¿sí? Primero tenemos que darnos cuenta en dónde estamos implicados, decimos, en dónde estamos atorados en relación a la historia del sistema familiar para poder hacer un movimiento hacia la sanación, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos gusta esto que podemos ver en una constelación en donde estoy, o si estoy repitiendo la vida o estoy atrapada en una creencia y la constelación me muestra en dónde estoy. ¿Qué seguiría de allí? ¿Hay algo más que hacen las constelaciones ahí o eso lo sé mostrarme? Bueno, acá la fenomenología más fuerte es en el momento que te muestra dónde estás, que no te habías dado cuenta de manera inconsciente cómo estabas funcionando y luego hacia dónde tú quieres moverte, porque la constelación solo la puede realizar un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que en una constelación se toman decisiones de vida importantes. Entonces, solo una persona que está en el estado adulto puede tomar decisiones. Entonces, mire, acá hay que ver en dónde estoy yo implicada. Después de esto, una persona decide hacia dónde me quiero mover, porque también hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí, aún dándose cuenta, porque hay un beneficio secundario, dicen, no, yo me quedo aquí. Hay otras que dicen, no, quiero sanar y quiero moverme de donde estoy. Entonces la persona va a tomar la decisión de hacer ese movimiento dentro de la constelación, ¿sí? Es veo y luego actúo. Porque también hay muchas personas que quieren que la constelación les resuelva todo, pero van a una constelación y continúan haciendo lo mismo. Y entonces, si no hay un cambio de actitud, un cambio de conciencia, entonces vamos a seguir atrapados en ese campo, en donde estamos implicados, hasta que nosotros decidamos realmente hacer ese cambio desde el corazón, porque una constelación, más que un movimiento externo, es un movimiento desde nuestro corazón, es un movimiento interno, lo que hace que realmente se mueva algo en el sistema. Esto es muy interesante, porque es verdad que hay personas que asistir a una constelación como no espera la magia o la varita mágica y que todo se dé solo como la varita y que sea como yo quiero, ¿no? Entonces, esto es muy común, ¿no? No sé si ustedes vieron la serie de Mi otra yo, ¿no? O sea, el efecto que pasa con la chica que tiene cáncer, ¿no? Pero dice el médico, sigue tomando la medicina y deja al cargo de la constelación todo ella y luego ve que había una parte que todavía faltaba. Entonces, hacerme responsable que de la parte que a mí también me toca. Porque si queremos, eso es como cuando uno llega a un paciente con un médico y le entrega los exámenes y le dice, doctor, cúreme. Pero, y si no me hago cargo de lo que me está pasando, entonces es muy difícil también que haya una buena evolución.
Entonces no podemos dejar en alguien toda la responsabilidad, hacer el cambio si yo no lo quiero hacer desde el corazón, como en todo, ¿no? Y aquí esto es muy interesante porque esto nos va a llevarnos a una visión donde puedo ir a hacer una constelación, pero me tengo que ser responsable de lo que veo, de las acciones y de lo que necesito a lo mejor acompañarme. Muchas veces en las constelaciones el constelador nos dice, ve a trabajar este tema con un psicólogo o ve y revísate, y no lo hacemos. Entonces, qué importante esto de asistir como adulto y no desde el niño, porque eso nos va a mostrar esa parte inconsciente. Porque fíjense que es importante lo que te va a mostrarte una constelación. Por ejemplo, si alguien tiene una depresión profunda, yo prefiero definitivamente que esta persona tiene que tener una contención, tener una terapia, un seguimiento con un especialista. Entonces, constelaciones incluye todo, pero nosotros también en poder referir a los especialistas es que hace que todo esto sea para el mayor bien de la persona y de su sistema familiar. Y también para nosotros. No nos podemos hacer cargo de áreas que no nos corresponden. Así va a ser. Entonces, acá vamos a ver estos dos interrogantes que me ponen acá. La primera es, ¿quiénes son todos los elementos en las constelaciones? ¿Quién es el constelante? ¿Quién es el observador? ¿Quién es el participante? ¿Y qué efecto tiene? Porque hay gente que dice, yo fui a constelar, pero yo no constelé, yo no abrí mi tema, entonces pues no fui a nada, ¿no? Entonces la gente se queda así. Exacto, acá hay una cosa muy importante. Yo recuerdo que acá Bergelinger alguna vez decía que algunas personas cuando hacen talleres hacen un precio para el que va a constelar y otro precio para, les dicen observadores, representantes, participantes. Y realmente yo, todos los talleres que yo hago, absolutamente todos entran y constelan, porque la energía se mantiene pareja. Es una de las recomendaciones que yo recuerdo tantísima que también Bergelinger recomienda. El único momento en que yo permito que entren personas como participantes son mis alumnos que entran a ponerse al servicio como representantes, con conocimiento de constelaciones. De ahí no pueden entrar representantes y pagar menos. No. Trato de que todos los que llegan constelen. Ahora, vamos a usar los últimos términos o nombres que dejó el maestro, ¿no? Está el facilitador, que es el constelador, y es el que se pone al servicio para que alguien llegue y trabaje su tema. Y este es el consultante, que a veces le dicen cliente, a veces le dicen paciente, a veces le dicen constelante. ¿Sí? Entonces el facilitador, que somos las personas que nos dedicamos a ponernos al servicio para que llegue alguien y habla su tema. Está el consultante, porque lleva una consulta en relación a algo que le está pasando. El observador es el facilitador, porque es el que está observando el campo, y el que llega a constelar también es el observador, porque al observar y darse cuenta en dónde está, va a generar también un efecto en él. Entonces, los maestros dicen que nosotros los facilitadores somos los teloneros, somos los que levantamos el telón para que la persona que llega a constelar pueda observar, y también nosotros estamos observando lo que está sucediendo, ¿no? Y luego nosotros cerramos el telón. La persona que conoce toda la historia es la persona que llega a constelar, la que llega con una consulta. Él es el que tiene en sus células toda la información de su historia. Y esa información es la que se abre, esa memoria de información es la que se abre en una constelación. Entonces, esta persona es la que hace que todo ese movimiento se dé en el campo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos saben su historia, ¿no? Es el mismo sistema, es el que te saca el tema, que es más importante sanar en ese momento. Esto es lo que a mí me encanta y me he enamorado de las constelaciones, cómo los sistemas de verdad se abren y dan permiso hasta donde ellos quieran para que uno pueda ver en dónde está implicada la persona y la persona se dé cuenta en dónde está implicada. Nosotros solo acompañamos, realmente todo lo que hace un facilitador es solo acompañar a la persona que viene a hacer su consulta para que vean dónde está y pueda sacar su potencial sanador. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta mucho de una constelación. Yo siempre les digo a mis alumnos, nosotros no hacemos nada, nosotros nos ponemos al servicio, porque a veces observamos o escuchamos a consteladores que dicen, es que yo constelé y resolví. Eso no es cierto. Nosotros solo somos un instrumento para que el sistema familiar aborde el tema que necesita y también encuentre la solución. Solo somos un instrumento. Y aquí vamos a ver, cuando se da, por ejemplo, una constelación, va a pasar que el constelante abre el tema. Y hay personas que le ayudan, ¿no? Que son las personas que están
ahí presentes. ¿Qué pasa cuando las personas que están, vamos a decir, ayudándole a representar, dicen, es mi tema? O sea, empiezan a tener como una confusión de, pero eso es mi tema, no el de él. Están tomando mi propio tema, me veo espejado. ¿Cómo es que todos sanan aquí? ¿A qué responde realmente todo esto y qué está pasando en realidad en ese momento? Lo primero que vamos a decir es que las personas que llegan a un taller, cuando se hace grupal, son personas que sí o sí van a resonar con todo lo que se va a trabajar allí. Cuando nosotros somos invitados como representantes, porque también se necesita una invitación para poder entrar al campo, es muy importante ponernos al servicio de la persona que está haciendo la consulta y respirar y centrarnos para estar al servicio de esa persona, aunque el tema se active en temas que están en nuestra vida, porque de todo hay en los sistemas familiares, de todo hay. ¿Por qué? Porque nosotros para estar acá hoy hemos necesitado 64 ancestros en línea directa, que no falte ninguno para que estemos aquí. En estas 6 generaciones, que conmigo serían la séptima, ha pasado muchas cosas. Hay personas que han estado en la guerra, algunos han tenido que ir de un país a otro, ha habido nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios, ha pasado de todo. Yo no sé qué pasó 3, 4 generaciones atrás con mis ancestros. Entonces yo no puedo decir, no es mi sistema, no hay eso. Porque realmente de todo hay en todos los sistemas familiares. Entonces, aquel maestro decía, cuando alguien diga que es bonito y todo lo hace bien, salga corriendo porque es peligroso, es lo más peligroso que hay. Si uno se siente buena y todo lo hago bien, no es cierto, somos humanamente imperfectos. Y a través de ensayos de errores, pruebas de errores, nosotros vamos creciendo. Y ya han pasado muchas cosas en las historias de las familias. Muchísimas cosas para poder proteger y seguir pasando la vida, porque ese es el objetivo de la familia, ¿no? Proteger y seguir pasando la familia, que pase de generación en generación. Ese es el destino de un sistema familiar. Es un grupo de personas con un destino común y que está cuidando que pase la vida. Entonces no sabemos, porque otra cosa que suceda es que no hay una historia igual entre las familias. Cada familia trae su propia historia. Entonces, el ver cómo cada familia, por amor, que todo lo que pasa en cada familia es por amor, cómo todo esto que pasa en cada familia ha sido por amor. Amor infantil, amor arcaico, lo que tú quieras, pero es amor. Entonces, nos demuestra cómo es que van surgiendo las diferentes historias, porque no hay una historia igual, no hay ninguna historia igual. Porque uno se puede ir a otro país porque va huyendo de una guerra, mientras que el otro se va porque tuvo una dificultad y para salvar su vida se va y no viene de una guerra, son historias diferentes. O alguien buscando un destino distinto, como mejorar su economía, por ejemplo. Entonces, o es trasladado por trabajo. Entonces, son historias totalmente diferentes, evoluciones totalmente diferentes. Entonces, por eso es que una constelación no se puede interpretar, solo se puede observar. Entonces, al observar, ellos nos van a ir mostrando qué fue realmente lo que pasó allí. Y aquí, por ejemplo, vamos a explicar qué pasa con una constelación. Está un representante y bueno, no sé, le tocó ser la mamá. Y resulta que se coloca, se para, y de venir muy bien, perfectamente al taller, pero cuando está allí le empiezan a dar unas ganas de llorar y no se contienen y llora y mucha gente a esto le da muchos nombres y les da miedo y dice, ay no, qué raro esto de las constelaciones porque se paró y no dejó de llorar o se agachó, se arrodilló. Estas dudas, por ejemplo, del campo fenomenológico, cuando entramos a un campo de información, porque las constelaciones trabajan con un campo de información, y entonces la persona que entra a representar empieza a recibir, miren, es muy fácil, todos tenemos un celular, les pongo este símil. ¿Cómo funciona una constelación? La persona que llega con un tema es un emisor y todos los representantes son receptores de esa información. Entonces, cuando entra un representante a este campo de información, va a empezar a recibir la información de la persona que representa. Por eso es que uno se tiene que poner al servicio, olvidarse de sus temas, colgarlos un ratito y ponerte al servicio para estar sin ninguna intención y sin querer ayudar a la persona que va a representar a alguien de ese sistema familiar. Para recibir, como dices tú, información a través de emoción, sentimientos, sensaciones corporales. A veces les da ganas de golpearse, por ejemplo, y resulta que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la persona que entra como representante dice, no, yo soy la mamá y no puedo golpear, no puedo voltearme, está perjudicando la información, porque ¿qué tal que esa persona de verdad debería de voltearse?
para dar la información que hay una dificultad con esa madre. Entonces sí recibimos información como un mensaje, ¿verdad? Como ese emisor que es el teléfono, que de China te manda un mensaje y luego de China te contestan. Hay un emisor y un receptor. Entonces tenemos que confiar en esa emoción y en esas sensaciones corporales porque es justo eso lo que va a favorecer que la persona encuentre en dónde está. ¿Dónde está con esa implicación o dónde está atorada? Entonces, al entrar a este campo, sí vamos a tener sensaciones, emociones o sentimientos. Y ese es el campo de información, que es con lo que nosotros trabajamos. A veces uno dice, sí, es que es un campo de energía. No, o sea, sí, la energía son campos de información. Hablamos de esos campos mórficos que son los que rodean a todos los seres vivos, en donde hay comportamientos en común. Tenemos estos campos morfogenéticos que guían el desarrollo de los seres. Entonces, con todo esto trabajamos nosotros. Hay una imagen muy linda que yo utilizo muchas veces en mis formaciones, como cuando uno representa a alguien, se para, lo primero que se abre es el campo transgeneracional, luego se abre la teoría general de los sistemas y luego se abre todo, registros akáshicos, vidas pasadas. Hay miles de cosas que se abren en una constelación, pero que son campos de información, ¿sí? Entonces no es energía, son campos de información con lo que se trabaja en una constelación familiar. Son campos energéticos. Sí, sí, es muy importante porque el que lleva toda la información en las células es la persona que llega con un tema que necesita resolver algo. El tema que sea. Pero en nuestras células, imagínate, son 76 trillones de células con su propia memoria y su propio ADN. Entonces estas células se activan y abren ese campo de información. Por eso lo primero que debe de suceder para ir a una constelación es que el sistema te dé permiso. Si el sistema no te da permiso, no puedes llegar. Algo pasa. Punto. O llegas tarde y ya está cerrado el salón, o se te poncha una llanta y no llegas, etcétera, pero no hay permiso del sistema. Esto es lo primero. Y esto es lo que es impresionante, cómo el sistema te va a darte permiso para esto. Y el sistema familiar abre la información hasta donde el sistema familiar quiere darte permiso. A veces hay secretos, pero no te permiten ver cuál es el secreto. Solo que hay un secreto. Y nosotros como facilitadores tenemos que respetar eso. Hasta dónde nos permite, dentro de los órdenes de la ayuda, hasta dónde podemos llegar y dónde tenemos que retirarnos. Acá vamos a ver también esta parte. Acá me surgió la pregunta, ¿qué podemos constelar? Vamos a ver esto. Se pueden constelar todos los temas, siempre y cuando vaya, por ejemplo, yo no puedo llegar y decir, ay, no me gusta el novio de mi hermana y quiero que termine con él. Eso no se puede. O quiero que mi mamá y mi papá dejen de discutir. El tema, para que sea una puerta de entrada, tiene que ser algo que a ti te afecte. Y que realmente sea algo, por ejemplo, bueno, yo veo que mi hermana discute mucho con su novio y eso a mí me afecta. Por allí puedes entrar. Algo que va directamente relacionado contigo, ¿sí? El único caso en el que, por supuesto, te va a estar afectando es una madre cuando necesita ir a constelar el tema de un hijo. La madre y la abuela pueden conectar en línea directa a constelar por un hijo. También podría el padre, pero normalmente quien se presenta es la madre. Ellas sí pueden constelar en línea directa. Ahora, debe ser un tema que a ti te afecte directamente a ti. Todos los temas, familia, trabajo, dinero, relaciones, dificultades, alguna enfermedad, problemas en el trabajo, todo eso, si es algo que te afecta, a ti directamente se puede constelar. Mientras te afecta, se puede constelar. Es algo directamente tuyo que tú llegas a trabajar porque te está pasando algo en relación a eso que sucede. Porque, a ver, llegan a veces y una persona que tiene un problema con la pareja es algo que directamente le está afectando a uno. Tengo dificultad con papá, con un hermano, o no sé por qué el dinero no me abunda, es algo que le afecta directamente. Entonces, esta es la puerta de entrada para constelar. Y también el tema que tenga fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un tema que se sienta en el campo que hay fuerza. Porque a veces llegan personas que no quieren como exponerse y te quieren como adornar el tema y sientes tú que el tema no tiene fuerza. Eso es muy importante. De un facilitador tiene que poder detectar y tomarle fuerza. Por ejemplo, decían, tengo 3 temas. ¿Cuál de esos 3 temas es el que tiene fuerza? En el campo se puede consultar. Si es un tema de salud, es el prioritario siempre. Siempre, siempre. Pero si hay 3 temas que no son de salud y necesitamos ver cuál es para esa persona el tema que tiene mayor peso,
Se pueden poner los tres temas en el campo y se le pide a una persona que represente a la persona que va a hacer la consulta y que vea cuál de los tres temas le da más fuerza. Eso o que la debilite, definitivamente, dependiendo cómo se lanza la pregunta. Y eso es lo que nos va a marcar el tema que es prioritario. Muchas veces es el tema prioritario porque, por ejemplo, por efecto dominó van a resultar los otros. Muchas veces yo constelé un tema y saltaban los otros dos, entonces terminaba constelando todo. Acá, al hacer las constelaciones y darnos cuenta que a lo mejor estamos atrapados en la historia de algún ancestro y hacemos la constelación, ¿qué podemos aspirar después de esto? Hay que hacer conciencia, hay que hacer acciones, hemos dicho eso, hacer consciente y pasar acciones. Cuando uno acude a esta técnica, a esta herramienta, a esta filosofía de vida, ¿qué podemos esperar de las constelaciones? Bueno, la constelación entra todo el sistema familiar a trabajar a través de los representantes, porque aunque tú lo trabajes individual, siempre hay representantes, pueden ser muñecos, anclajes, visualizaciones, hay muchas maneras de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Es un movimiento del alma muy profundo. Cuando se abre ese campo de información, que te muestra en dónde está la implicación. Entonces, hay que dejar, primero, tratar de no hablar del tema un par de días. Antes te decían no hables 6 meses, no hablé 13 meses, después no hablé 8 días. Es importante porque yo les digo que es como cuando uno se opera. El médico te dice se va a su casa, reposa, solo se puede levantar al baño y vienen 12 días para que le retire los puntos. Esto es igual, pero es algo que se trabaja desde el alma. Entonces debemos dejar unos días sin hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar, empieza el ego a meter sus historias y entonces podemos empezar a interpretar una constelación y eso es lo que menos debemos hacer. Hay que dejar que el sistema asienta y ordene todo lo que necesita ordenar de acuerdo a lo que se mostró en la constelación, porque sí o sí van a haber movimientos en el sistema familiar, van a haber nuevos, se va a ir ordenando el sistema, querramos uno después de una constelación. Va a provocar de todas maneras algún movimiento, va a provocar movimientos o que el sistema se vaya ordenando. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez un chico vino y me dijo, bueno, tengo muchos meses de estar peleando con papá y papá está en Estados Unidos. Entonces allí se hizo la constelación, yo lo estaba constelando, yo estaba también ahí viendo estos movimientos y bueno, estaba dentro de estos representantes y recuerdo que cuando el chico regresa a la silla dice, no puede ser, mi papá me acaba de escribir. Y entonces vemos estos efectos que pueden ser inmediatos, a mediano plazo y a largo plazo, dependiendo del sistema familiar. Cuando yo constelo, por ejemplo, las relaciones o el divorcio, vienen mujeres y me dicen, no me llama, la pareja hemos peleado, hemos discutido, se ha molestado por una tontería y él no me está llamando. Y abrimos el campo para ver por qué esta persona, de dónde vienen esos celos, de dónde viene ese control, de dónde viene. Hacemos la constelación y pues terminando la constelación, miran su celular y me dicen, no lo vas a creer, acaba de escribirme, acaba de llamarme, que quiere conversar conmigo, o XX para solucionar ese tipo de cosas. O de un trabajo, ¿no? Estoy buscando un trabajo y me pasó mucho, en plena constelación, vemos, ordenamos, y es inmediato. Ah, que no sabes, me llamó mi jefe, me está mandando un mensaje mi jefe, dice que quiere verme mañana. Entonces, a veces es inmediato, o a veces como la pareja le está escribiendo un texto de te amo, te extraño, lo que sea, ¿no? Entonces vemos que hay constelaciones que el efecto de verdad es inmediato, porque esa resonancia va a estar en ese campo. No importa que la persona no esté presente en el momento de la constelación, donde esté, la resonancia va a llegarle. A veces también personas que han estado distanciadas en una familia después de una constelación, algo pasa y empiezan a resolverse en la familia. Es muy lindo todo lo que puede suceder después de una constelación. Maravilloso. Esto es maravilloso. A veces uno se sorprende con los resultados inmediato, largo, mediano. O sea, son movimientos que son tan sorprendentes. Cuando el alma de verdad se entrega y toma una sanidad. Antes de entrar aquí, vamos a ver y vamos a hablar un poquito de todo esto porque hay que ampliarlo y hay que explicarlo realmente, qué son, cómo se comen, qué colores tienen, por qué son las constelaciones, porque mucha gente no las entiende. Y vamos a hablar aquí de reconciliarte con el origen.
Y esto es un punto importante que no lo trabaja mucho en el tema de las constelaciones y hay que tenerlo cuando vamos a constelar. Uno de los primeros regalos que a mí las constelaciones familiares me dieron, yo me metí como un proceso personal, yo nunca me imaginé a dónde me iban a llevar. Una de las cosas que yo agradezco muchísimo era darme cuenta que yo estaba descolocada en relación a mi sistema familiar, el volverme a reencontrarme con mis padres, que es mi origen, que es mi linaje, ha sido uno de los mayores regalos, porque cuando uno está desconectado de papá o de mamá, vas a estar perdido en el camino. ¿Por qué? Porque ese es nuestro origen. A veces uno dice, sí, es que mi mamá golpea a mi papá era alcohólico, él era mujeriego, o sea, tú exististe con mamá y con papá. Entonces, ¿cómo me coloco en mi lugar? Es sumamente importante y conectarme a ese origen, porque el origen es súper importante para los seres humanos, porque es el linaje. Si yo no me conecto a mi origen, ¿qué me voy a conectar? ¿En qué me voy a conectar? Voy a estar buscando en las parejas llenar vacíos que no he llenado con mamá y papá. Eso es lo que yo llamo las heridas de guerra. Es muy importante esta reconexión con papá y mamá para que yo pueda realmente sostenerme sobre las dos piernas y caminar y resolver en dónde tengo yo ese desorden. ¿Por qué le reclamo a papá? ¿Por qué le reclamo a mamá? ¿Por qué estoy tratando de resolver la relación de ellos cuando eso no me corresponde? Entonces, muy importante reconectarnos, darles el lugar a mamá y a papá. ¿Qué quiere decir esto? A sentir que ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños en relación a la jerarquía. A veces hay hijos que se creen, que se quieren descolocar y son soberbios o quieren ser la mamá de su mamá. Esto nos genera un desorden que va a generar mucho dolor, mucho desorden en el sistema y mucha confusión, porque nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar en el sistema. Y algo que no soporta un sistema familiar, algo que un sistema familiar jamás va a soportar y lo castiga con lágrimas y hasta con muerte, es la soberbia. Que uno de los hijos se coloque por encima de papá o de mamá. Eso puede, como les digo, traer la muerte en tu sistema. ¿Por qué? Porque si yo, en mi absoluto amor, me creo en la soberbia y quiero ser la mamá de mi papá, ¿cómo puedo ser la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá? Sosteniendo su vida. Con mi jerarquía. Yo soy la grande, yo soy más grande que tu mamá, yo puedo más que tu mamá, yo te mantengo, yo te doy, tú quédate en la casa, tú eres la niña, yo soy la grande. Entonces, ¿qué va a pasar allí? La vida te va a mostrarte que realmente tienes que regresar y regresar a tu origen. ¿Qué es tu origen? Es un hombre, es una mujer que se unieron y tuvieron una relación sexual. El sexo está en el origen. Y de esa relación sexual surgiste tú. Ese hombre, esa mujer. No nos toca juzgar si fuera un niño, si estuvieron en el niño, si no estuvieron en el adulto. Eso no nos toca a nosotros juzgar. Ese hombre y esa mujer se juntaron para que tú nazcas. Ese es tu origen. Y colocarnos dentro de nuestro lugar. Entonces acá tenemos que ver, cuando Bert Hellinger va donde los Zulus, el primer orden es el peso y la jerarquía, colocarme en el lugar que me corresponde. Yo no me puedo colocar como mamá de mi mamá porque me coloco como la abuela, excluyo a la abuela y me coloco en un lugar que no me toca y me genera desorden a mí. Y además que cuando alguien se descoloca, pierde fuerza y pierde fuerza todo el sistema familiar. Por eso es tan importante respetar este origen, asentir a la historia de mamá, a sentir a la historia de papá, porque cuando no nos damos cuenta de que ellos también traen una historia, de que ellos también traen dolor, de que ellos también pueden traer alegrías, todo esto es como que quisiéramos que mamá y papá fueran perfectos y nosotros hacer nuestra historia. No, o sea, nosotros tenemos que continuar esa historia. Fíjate que una de las cosas que yo he visto es que cuando las personas se dan cuenta de lo que pasó en la historia de mamá y de papá, de verdad les toca profundamente el alma y el corazón para comprender por qué mamá actuó así o por qué papá actuó así. Porque son historias totalmente diferentes. Entonces, esto como ellos forman un nuevo sistema familiar y de ahí vengo yo. Entonces, honrar a veces aquí les puedo mencionar que he visto de todo en el reclamo de los hijos, en el enojo de los hijos, en la furia de los hijos, en las ganas de venganza de los hijos en contra de los padres. Entonces, porque no pueden colocarse en su lugar, respetarlos, porque muchas veces les faltamos el respeto sin darnos cuenta. Y dentro de las terapias, uno ve de todo, inclusive podemos ver de todo. Hijas que han sido violadas por sus propios padres, hijas que han sido prostituidas por sus propias madres, que han sido abandonados, huérfanos, entregados en un orfelinato, madres abandonadoras que han dejado en la calle a sus hijos.
que no les han dado alimento, que no les han dado protección, que no les han dado nada. Entonces se ve mucha furia, se ve mucho dolor, se ven muchas ganas de venganza contra esos dos que son tu origen. Por eso están en contra de la vida. No logran encontrar su lugar en la vida, porque hay un juicio. Hay un juicio ante la conducta de esos dos que son tu origen. Si esa mamá, si esa papá te tocó y tuviste que vivir, no lo sé, vayamos al peor de los casos, abuso, sexualidad, prostitución, hambre, abandono, pues esa era la historia que tenías que vivirla. Y sí a todo como es. Cuando yo me coloco en el adulto y lo hemos visto en la primera clase, es sí a todo como es. Así tenía que ser. Así tenía que ser dentro de los acuerdos álmicos y también porque mi sistema así lo reclamó, porque yo inconscientemente levanto la mano desde que ya era feto y decir yo vengo en este sistema para vivir esto, para compensar una información de mi sistema que alguien necesita compensarlo. Entonces, toda tu biología, tu epigenética, todos tus 348.000 cromosomas vibran y dicen, yo puedo hacerlo. Y tomas ese lugar en el clan, para que dentro de tu infancia tengas que vivir el abuso, la violación, todo lo que hayas tenido que vivir. Si estás vivo después del abuso, después de la violación, después, no lo sé, de repente eres ciego, manco, cojo, con heridas de quemadura, lo que tenga que ver. Si lograste sobrevivir a eso, el sistema triunfó. Quédense conformes con eso. El sistema triunfó porque aún después de esto estás vivo. Todo lo que tuvo que pasar era proceso del sistema, pero hay mucha gente o muchos hijos que no lo superan, por eso hay que tomar mucho estas terapias de constelaciones para ocupar ese lugar, no en pro de que ahora vayamos a ser felices o la felicidad en sí es algo muy efímero, es algo muy, muy superfluo, la felicidad son simple droga que el cerebro tira a nuestro sistema nervioso para llevarnos a un sistema de control. Acá no buscamos ser felices. Las constelaciones, su fin no es que tú seas feliz o que vivas feliz o que seas armonioso. Lo que vamos es nos ponemos al servicio de la vida para que la vida evolucione. Eso es lo que nosotros tenemos que verlo acá. Que la vida crezca y que la vida evolucione. Y esa evolución va a tener que darse muchas veces desde el dolor. Muchas veces desde muertos, hermanos abortados, hermanos nacidos muertos, hermanos accidentados, hermanos secuestrados, robados, tráficos de niños. Muchas veces así va a tener para que el sistema avance. Acá, cuando yo me coloco en mi lugar, respetando las decisiones de mamá y de papá, los desaciertos, los aciertos, poder asentir y respetar, yo voy a encontrar mi lugar. Y de verdad, el bienestar, la sensación de descarga que te va a dar es impresionante. Entonces, esto yo siempre lo recomiendo, investigar acerca del origen, por qué existe, o sea, investigar no quiere decir entrar a indagar y faltarles el respeto, porque eso se tiene que respetar. Entonces, a veces uno me dice, es que yo no sé por qué mi mamá tuvo un aborto. O sea, tú no tienes derecho de entrar ahí. Si el hijo lo quiere compartir, si la mamá lo quiere compartir, lo comparte. Pero el hijo no puede entrar a juzgar ni al padre ni a la madre. Eso es de verdad podernos colocar en nuestro lugar, respetar el origen, poder tomar nuestro linaje para podernos girar hacia la vida y hacer nuestro propio camino con esa historia como fue. No podemos cambiar esa historia ya está escrita. Entonces, ¿con esto qué fue? ¿Qué quiero ser yo para poder llevar lo bueno de lo que me dejó esta historia? O por ejemplo, ¿por qué nuestros padres fueron tan rudos con nosotros? Porque ellos traen una historia, pero gracias a esa enseñanza que ellos nos dieron, nosotros nos podemos defender ante la vida, por ejemplo. Entonces, cuando tú puedas agradecer esto, te cambia el panorama, porque tú te puedes girar, estar presente, vivir tu vida, agradeciendo todo lo que pasó atrás. No criticarlo, agradecerlo, sin juzgarlo. Entonces tú te puedes hacer cargo y te permites estar en el presente. Porque también si uno está criticando, mirando el pasado, queriendo cambiarlo, lo que pasa es que te quedas atrapado en el pasado y no estás en el presente. No estás presente ni para la pareja, no estás presente en el trabajo. Si hay hijos, no estás presente para los hijos. Entonces esa es la importancia de podernos reconectar a nuestro origen para poder transitar el camino que nos toca, de acuerdo a nuestro destino y hacerlo de la mejor manera, sin reclamos, tomar lo que nos dieron.
Pero a veces yo veo personas de 60, 50 años todavía reclamando a los papás. Ya se casaron, ya se divorciaron, ya tuvieron hijos y todavía siguen en el reclamo hacia el pasado. Imagínate, no viven su vida, medio la viven, porque siguen atorados en el pasado. Esta es una de las cosas que yo más he podido ver en las consultas que llegan, y el bienestar y la fuerza que nosotros tomamos al reconectarnos a ese origen es impresionante. Por vivencia propia se los puedo decir, realmente es bello poder hacer esto. Acá vamos a entender también esta parte, como ya les estaba diciendo, es una de las cosas que en constelaciones estar constantemente papá, mamá, y tomar constantemente estas historias, ir sanando constantemente, y esto que nos va a dar mucha fuerza para la vida y dejar de estar en el reclamo. Esto es importante porque de todo lo que estamos hablando en constelaciones podemos resumir aquí, ¿no? El poder plantarnos, ir a la vida. Y esto es como el punto medular de las constelaciones, ¿no? Totalmente, esto es así. Fíjense que cuando uno negocia algo, tú vas y tú te llevas a tus padres atrás de ti y negocias con una persona y visualizas a tus padres atrás de ti. Es impresionante. La negociación es totalmente otra, porque este sistema es de sistema a sistema, no es uno a uno. Yo siempre les digo, inténtanlo y vean los resultados, porque vas con tu historia, vas con tu origen. Si tú quieres cerrar un trato, quieres hacer un trato con alguien, no lo sé, alquilar una casa, pedir un trabajo, presentar una propuesta laboral, para cualquier cosa, hacer una transacción, inclusive para ir a la tienda y hacer una transacción tan simple como esto, ir al supermarket. Tú no estás yendo solo a hacer esa transacción, tú estás yendo atrás con tu madre, con tu padre y con los padres de ellos. Cuando tú te sientes y te visualizas a ti con mamá y papá atrás de ti y a los padres de ellos sobre ti, que estás haciendo la transacción con esa persona y atrás de esa persona está su madre, está su padre, están sus abuelos, están sus ancestros, y pedimos permiso a todo ese sistema que esa transacción sea lo más ecuánime, esté en concordancia entre las leyes del dar y del recibir, entre ambos, que sea lo mejor para la evolución del planeta, para la evolución de la humanidad, porque el mundo se mueve por eso, las transacciones, las ventas, el comercio, todo se hace desde la evolución. El planeta evoluciona, la humanidad evoluciona, y eso es lo que quiere el alma humana, el alma planetaria, evolución. Cuando empezamos a ver que yo no voy desde una mirada de yo te engaño, yo soy el más vivo, yo me quedo con tal cosa, porque a quien estamos al final quitando es también a su generación de ellos. ¿Y quiénes van a cobrarse eso? Los tuyos. Yo quiero estafar, quiero engañar en una transacción comercial. Entonces yo estoy engañando a todo un sistema. No estoy engañando a una persona, estoy engañando a sus padres, a sus abuelos y a sus hijos. ¿Qué va a pasar más adelante? Sus hijos van a tener que, por órdenes del dar y del recibir, engañar a los míos. Mi sistema va a tener que pagar. Así es que no hay una buena transacción. Entonces, ir desde el origen es eso, empezar a ver mi origen y empezar también a conocer con el origen de los otros. Empezar a ver los orígenes. Esto pueden hacerlo y van a ver que cuando tú entras a hacer una transacción desde una mirada honesta con tu sistema y para el sistema del otro, todo sale perfecto, más que perfecto. Las intenciones cuentan aquí. Tú vas desde la mejor intención, yo vengo con mis ancestros, veo a tus ancestros. No te digo que te pares y le digas, oye, veo a tus ancestros, veo a tu mamá, veo a tu papá. No, tú lo dices mentalmente. Veo a tu madre, veo a tu padre, los honro su vida, honro su destino, honro el que tú estés acá parado frente a mí para hacer esta transacción. Y también hago esta transacción con tus ancestros y con tus descendientes. Van a ver qué maravilla. Esto es un acto psicomágico maravilloso que les va a llevarles a hacer una transacción excelente. La gente les va a reconocer. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo una ceremonias de cumpleaños con una clienta y me dice, ya quiero mi ceremonia, haceme la ceremonia. Perfecto, yo le dije un monto. Lo normal que yo, bueno, $20, $30. Y al final cuando yo hago la transacción también hablo con sus ancestros, ¿no? O sea, yo estoy al servicio de la vida, estoy al servicio de este sistema, estoy al servicio de esta clienta, al servicio de sus ancestros y de sus descendientes. La clienta le gustó tanto el servicio que le di que me triplicó el pago, me dijo, no me parece lo justo, yo te voy a abonarte, y me abonó el triple de lo que yo le cobré. Entonces, o sea, es una maravilla cuando tú empiezas ya no solo a hacer transacciones con la persona, sino con todo el sistema.
los órdenes del dar y del recibir se van dando y se van abriendo de una manera maravillosa. Entonces hay que pedir a los papás que nos acompañen a todos, ¿no? Cuando yo hago, por ejemplo, también mis talleres, yo pido a mis papás que me acompañen y yo también veo a los otros, a mis clientes con sus papás, porque son sistemas trabajando. Entonces, todo esto es maravilloso. Tomen una constelación si es que ustedes quieren saber algo más de constelaciones, estoy ahí en los grupos de WhatsApp. Escríbame por interno para tener si hay dudas sobre las constelaciones. Saben que doy sesiones 1 a 1 que constelo de diferentes maneras. Así que ahora les voy a regalar un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cierren los ojos y vamos a visualizar frente a nosotros a mamá y a papá. Les pido que visualicen a mamá y a papá. Atrás de mamá y de papá están los 4 abuelos. Abuelos paternos, abuelos maternos. Atrás de los 4 abuelos están los 8 bisabuelos. Atrás de esos bisabuelos están los 16 tatarabuelos. Y atrás de esos 16 tatarabuelos están los 32 tatarabuelos. Y atrás de esos 32 hay 64. Tras, tatarabuelos. Y no puede faltar ninguno para que nosotros estemos hoy acá. No los conocimos, no sabemos cómo son sus rostros, no sabemos las historias, pero cada uno de esos 64 ha aportado para que nosotros estemos hoy acá. Algunos estuvieron en guerras, otros dejaron sus países y su gente para poder continuar el camino, y todos han aportado algo para que esta vida siga pasando y pudiera llegar hacia mí. Entonces, frente a estos 64, que son 6 generaciones y conmigo 7, me inclino y les digo, gracias, gracias, gracias. Y luego me giro para continuar mi camino, con la fuerza de esos 64 atrás de mí, para que no sea en vano todo lo que hicieron. En profundo agradecimiento, en profunda conexión con esa historia y con ese origen, ahora continúo mi camino, con esa fuerza y con ese amor. Y veo mi camino y veo mi vida y digo, estoy lista para ti. Estoy lista para ti, vida. Vida, estoy lista para ti. Inhalamos profundo y despacito vamos abriendo los ojos ahí, regresando a este presente eterno. Sentir a todos esos ancestros, esa conexión de veras con esa historia es un regalo cuando nosotros aprendemos a conectarnos con ese origen. Es de verdad impresionante lo que te cambia la vida. Así que cuando hagamos algo vayamos con todas esas personas que estuvieron antes de nosotros, porque ninguno de ellos tuvo que pensar. Excelente. Con esto les veo en la siguiente ponencia, en la siguiente clase. Tomen sus sesiones privadas para seguir viendo estos procesos de sanación.